Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a comenzar. Ya tenemos la presencia de nuestro invitado de lujo desde Perú. Y Hag Sameach para todos. Hanukkah Sameach. Este es tiempo. Hanukkah comparte, la palabra Hanukkah comparte la raíz en hebreo con Jinuj, con educación. Así que qué mejor que dedicar el tiempo de Hanukkah a la educación, como lo estamos haciendo nosotros ahora en este momento. Y también la palabra Hanukkah comparte su significado con inauguración, ¿no? Recordamos nosotros el evento de la reinauguración o la rededicación del templo en Jerusalén, aquí a unos pocos metros. Y bueno, entonces yo con mucha alegría puedo decir que hoy nosotros estamos inaugurando, concretamente estamos inaugurando el cierre del primer ciclo de Dalet, el cierre del primer ciclo completo de Dalet. Increíblemente pasaron estas 10 o estas 9 sesiones de charlas con invitados de lujo, y como no podía ser menos, hoy cerramos con un invitado también de lujo, muy, muy, muy querido, que es para quienes no saben quiénes son los Ushpizin. El rabino Yarden es uno de los Ushpizin que visita Misuká cada año en Sukkot, porque pudimos compartir con Yarden un par de meses cuando yo llegué a Israel y cuando él se fue de Israel después de muchos años de vivir acá, y me regaló su Sukkah. Entonces, él está presente todos los años en mi casa, en mi familia y en nuestros corazones, y siempre dedicamos unos instantes para hablar de él y en mi casa, así que en mi casa todos lo conocen. Así que es muy, muy querido, muy especial para mí que el Rabbi Yarden esté cerrando nuestro ciclo. Yarden es argentino de nacimiento, es rabino ordenado por el Instituto Rabínico Schechter, aquí con el Mahon Schechter, aquí en Jerusalén. Tiene un doctorado en literatura hebrea en el JTS, en el Jewish Theological Seminar de New York. Y es desde hace algunos años, creo que hace 2 años aproximadamente, rabino de la comunidad 1870 de Lima, Perú, y lo más importante, lo más relevante y lo más trascendente de todo, está casado con Carolina y es orgulloso padre de Shira y de Maya. Así que Rab, bienvenido a la comunidad Betel de Madrid, con un aroma también de Jerusalén. Bienvenido, esta es tu casa y te dejo todo el micrófono para ti. Gracias Fer por la presentación, gracias a ti, a todos y a todas por la invitación. En una nota personal, siguiendo con la breve introducción biográfica, quiero decir, Fer, que no solo te la regalé el azúcar, te la encomendé porque sabía que debía quedar en buenas manos y no vimos una persona más idónea y más indicada que tú para ser el encargado del cuidado del azúcar. Así que la sigan disfrutando. Que la sigan disfrutando. En otra nota personal, yo les quiero contar que mi alegría por estar aquí compartiendo con ustedes estos instantes el día de hoy me remonta a unos días muy significativos en los que tuve la oportunidad de conocer Betel, Madrid, hará unos 3 años. Creo que Iván estaba, ¿no? No sé si... Veo algunas caras. Hola Iván, ¿cómo estás? Veo algunas caras, perdónenme. La, la memoria de un padre de mellizas en medio de la vorágine de su crianza a veces flaquea. Así que si conocí a alguien más allí, creo que Gastón puede ser, también estabas. Puede ser.
Veo algunas caras conocidas. Lo que importa es que en verdad fueron días muy significativos. Recuerdo que fue el día en que se terminó, la semana en que se terminó de escribir el Sefer Torah, que imagino hoy ya está en uso. Hace algún tiempo en Betel Madrid y pudimos compartir algunos días de estudio, de vivencia, de prácticas. Pudimos compartir su cholent del almuerzo de Shabbat que nunca olvidaré. Así que en honor a esos días, como dice Sfer, vamos a inaugurar este espacio de sentido que nos congrega hoy, eh, en torno eh, de estos minutos que vamos a dedicar a una temática vinculada con Hanukkah en su dimensión histórica, por decirlo de alguna manera. Voy a compartirles mi pantalla, creo que tengo permiso, ¿no? Fer? Sí, ahí está. Díganme si se ve correctamente la pantalla. Se ve perfecto. Tenés que... ¿Ven la pantalla completa? Yo veo... No, se ve una parte y se ve la diapositiva abajo chiquita. Se ve solo pequeño, sí. A ver. Sí, se ve a Fito Páez, ¿puede ser? Se ve a Fito, muy bien. Muy bien. A ver cómo hacemos. Acá está Fito. Ya ni me acuerdo por qué lo metí en la diapositiva, pero aquí está Fito. A ver si podemos... Deme un segundo, voy a dejar de compartir a ver si lo puedo solucionar. Y si no, Fer, ¿qué te parece si te lo envío Totalmente. para que lo puedas compartir? A ver, 100%, mándamelo por WhatsApp. deme un segundito mientras trato de... Creo que está solucionado. Muy bien, ahí está. Se ve bien, ¿no? ¿Sí? Listo. Sí, Bien, perfecto. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de judaísmo. Eh, de judaísmo en su sentido estricto. La pregunta que quiero que nos guíe a lo largo de estos minutos que transitamos juntos es la siguiente, ¿no? ¿Qué significa la palabra judaísmo? Todos estamos de alguna manera familiarizados con este término. Seguramente cada uno, cada una tenga definiciones precisas y personales, ¿no? Que difiera de la de otros presentes en alguno o en varios aspectos. Pero sin embargo, lo más probable es que todas nuestras definiciones personales de lo que entendemos por judaísmo, de lo que representa, de lo que denota y connota la palabra, el término específico judaísmo para nosotros, tenga cierto nivel de afinidad, ¿no? ¿A qué se debe esto? Se debe, justamente esta es la razón por la cual lo trajimos a Fito aquí, se debe a que todas nuestras aproximaciones, ¿no? A lo que entendemos nosotros hoy por judaísmo, parte, o mejor dicho, se encuadra en un rango, en un espectro semántico determinado de nuestro idioma vernáculo español, ¿no? Sabemos que las palabras con sufijo ismo, y quienes conozcan la discografía de Fito saben por qué traje aquí a Fito Páez. Gastón me dice que sí, ¿no? Yo ya no pertenezco a ningún ismo, dice Fito Páez, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado, ¿no? ¿Por qué entendemos a Fito y por qué todos acordamos de alguna manera en nuestra propia definición del judaísmo y de los ismos? Porque todos los ismos se enmarcan, se encuadran dentro de un marco semántico y discursivo específico y particular en nuestro idioma. Sabemos que cuando utilizamos un término con sufijo ismo, que viene del griego ismos, nos referimos hoy nosotros en nuestro español del siglo XXI, probablemente a sistemas ideológicos o a sistemas de prácticas, o más bien a doctrinas, ¿no? Doctrinas de distinto tipo. Doctrinas políticas, doctrinas filosóficas, doctrinas religiosas, ¿no? Ahora, este marco discursivo en el que se encuadra nuestra concepción del judaísmo, en el que se enmarca
nuestra charla del día de hoy. Presupone la presencia, velada o descubierta, de una matriz conceptual que funciona detrás de nuestro lenguaje, ¿no? Y que es la matriz del marco de pensamiento occidental, ¿no? Por el que somos atravesados, ¿no? Nosotros siendo judíos occidentales o judíos occidentalizados, en quienes conviven, ¿no? ambas culturas, como una suerte de hibridación o de síntesis. Ahora, el aparato ideológico occidental, según autores como quien les traigo en pantalla, Daniel Boyarin, que es un intelectual muy reconocido, actúa en Estados Unidos, enseña en la universidad, si no me equivoco, en la Universidad de Berkeley en este momento, y que dedica un libro específicamente a la trayectoria histórica del término judaísmo, según autores como Boyarin, según autores de la disciplina de religiones comparadas como Talal Asad, de quien quizás hayan oído hablar. Nuestra sociedad occidental, esta matriz de pensamiento, este aparato ideológico occidental, tiende a clasificar el modo de vida de otras civilizaciones, es decir, de civilizaciones no occidentales, y prestar atención, y esta es la razón por la cual esto es importante para nosotros, civilizaciones que a pesar de haber pasado por un proceso de asimilación, como es el caso del judaísmo occidental, civilizaciones que a pesar de haber pasado por un proceso de asimilación, de aculturación al ser, a la ideología, a la praxis y al pensar occidental, hunden sus raíces en culturas no occidentales, en culturas ajenas a la cultura occidental, al menos en su origen, ¿no? ¿Y cómo se tiende a clasificar, según Boyarin y según otros autores, estas civilizaciones no occidentales, o más bien al sistema de su praxis, sus valores, sus creencias? Se los tiende a clasificar en el mundo occidental como religiones, ¿no? Así tenemos el caso, como por ejemplo, del budismo, del hinduismo, del judaísmo, que son clasificados de manera inmediata, ¿no? en la conciencia colectiva bajo la categoría de religión. ¿Sí? Por ejemplo, le preguntamos aquí, les hice un breve print screen de lo que nos dice Google, que claro, no es una herramienta de investigación fidedigna y fiable, pero sí nos puede dar una aproximación a el pensamiento, el abordaje popular respecto de ciertos conceptos, ciertos fenómenos. Antes hubiésemos esperado que quizás algún periodista salga con su micrófono a la calle a entrevistar a la gente acerca de lo que opina sobre el judaísmo. Hoy le podemos preguntar simplemente a Google qué es el judaísmo para la cultura occidental. Fíjense, las primeras tres entradas definen el judaísmo como una religión, ¿no? O como parte del tándem, del espectro de la batería de las religiones monoteístas, ¿no? Llegamos a una situación en la que el judaísmo, según el pensamiento occidental, no solo comporta, no solo implica un atributo, un componente religioso, sino que la situación es la siguiente: el judaísmo se torna ante los ojos de Occidente una religión. Estamos hablando estrictamente de un fenómeno netamente religioso. Bien. Ahora, muchos de los y de las presentes pueden acordar parcial o incluso totalmente, ¿no? con esta definición del judaísmo o de lo judío. Yo no quiero que el día de hoy, no al menos en este momento, nos embarquemos en un juicio de valor acerca de esta definición, este abordaje de lo judío,
sino que lo que quiero más bien es que de alguna manera intentemos comprender a lo largo de los minutos que transitamos juntos cuál es, por un lugar, la trayectoria histórica, el derrotero histórico que recorre este término, la palabra judaísmo, y por sobre todas las cosas, lo que, eh, lo que pretendo es que ese recorrido, ese jalonar por la trayectoria histórica del término judaísmo, nos ayude a entender las implicancias conceptuales e ideológicas, ¿no? Que acarrea nuestro propio discurso cuando nos referimos al judaísmo como una mera religión, ¿no? Fíjense lo que les traigo aquí. Les traigo una cita de un autor, también es norteamericano, Brent Nongri, que en su tesis doctoral, no sé si salió como libro, ¿no? En este momento, la tesis se llama Paul Without Religion, ¿no? Pablo el apóstol sin religión. Lo que trata de definir Nongri es el marco discursivo en el que se insertan los escritos de Pablo el día de hoy. Y lo que sostiene es que es imposible hablar en la antigüedad acerca del judaísmo como una religión. Y es más, saltando cientos o miles de años, Nongri lo que nos dice, hoy en día nosotros cómo definimos religión, fíjense la última línea, religion is anything that looks sort of like modern Christianity. La religión, lo que nosotros entendemos en nuestro discurso moderno occidental como religión, es todo aquello que se asemeje, que se parezca al cristianismo moderno, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el momento en el que nosotros nos referimos a lo judío como un fenómeno netamente religioso, trazamos consciente o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, una analogía entre lo cristiano y lo judío. Asumimos que entre todo fenómeno que nosotros hoy damos en nuestro discurso, en nuestro lenguaje contemporáneo, el nombre de religioso, tiene una cierta afinidad, una cierta similitud con lo cristiano. Y esto va más allá de los meros atributos exteriores con los que podemos identificar al cristianismo y a la religiosidad cristiana, ¿no? Esta analogía permea también los elementos y los atributos más particulares, más privativos que hacen a la vivencia, a la praxis, al sistema de creencias, de valores, de ideas que yacen detrás de cualquier cultura tradicional que nosotros en nuestro discurso, en nuestro lenguaje moderno entendemos como religión. Para quizás traerlo un poco más a nuestra realidad y quitarnos un poco de esta disquisición más en el orden de lo abstracto. Vamos a poner un ejemplo. Si yo hoy preguntara, ¿qué opina el judaísmo sobre el aborto? Nuestra primera aproximación, ¿no? Sería la de trazar una simple analogía con la visión preponderante e imperante en el mundo cristiano. Es decir, el judaísmo, al estar encuadrado, al caer bajo la categoría de lo religioso, condena categóricamente cualquier práctica que puede ser considerada aborto, ¿no? ¿Esto es así o no es así? Deberíamos preguntarle, en el caso de este ejemplo específico que traigo, a las fuentes judías tradicionales, ¿no? Sin necesariamente trazar a priori esa analogía entre
lo judío y lo cristiano. Que es una analogía para nosotros de alguna manera inevitable, porque es parte de nuestro marco discursivo, del lenguaje que hablamos y que, y que respiramos. Eh, hay, hay una pensadora muy famosa, quizás la pensadora judía más célebre del siglo XX, que seguramente todos ustedes y todas ustedes conozcan, Hannah Arendt, ¿no? Hannah Arendt en uno de sus artículos sobre el impacto del iluminismo judío, la escalada sobre los judíos en Europa, eh, habla sobre la tolerancia, ya lo llama de alguna manera, la difusa tolerancia del iluminismo europeo de fines del siglo XVIII. Ella sostiene que se trata de una tolerancia difusa porque esa tolerancia gira en torno, gravita alrededor de un abordaje que ve en todo fenómeno religioso no cristiano un camino que no es un origen en sí mismo, ¿no? Que se erige como una posibilidad, como un abordaje independiente, sino tan solo como un camino alternativo a lo cristiano para llegar a la misma verdad, ¿no? Volviendo al tema específico eh, de la trayectoria del término judaísmo, lo que quiero señalar aquí, en esta suerte de introducción, antes de que nos embarquemos al análisis de los textos judíos antiguos para ver qué tienen que decirnos los textos acerca de la pregunta que planteamos en un principio, es decir, qué significa judaísmo, cuál es el sentido, si acaso existe un término eh, con el que los judíos a lo largo de su historia se hayan referido al sistema de creencias, de valores y de praxis que engloba a lo judío. Eh, lo que quiero señalar aquí es que eh, bajo el discurso occidental imperante, del que somos parte, ¿no? Porque nosotros somos Occidente, no veo, cuando hablo de Occidente y el discurso occidental, no trato de apartarme de ese marco cultural, sino todo lo contrario. Pero en tanto nosotros somos parte de ese marco discursivo, de ese marco cultural. Y nos referimos a lo judío como un fenómeno netamente eh, religioso. Asumimos también la existencia eh, de otras construcciones culturales que acompañan a lo que nosotros llamamos y entendemos por religión el día de hoy. Otras construcciones que se insertan dentro de nuestro mapa discursivo, como por ejemplo el famoso y célebre binomio eh, religión y política. Este binomio según el cual existe una diferencia taxativa, ¿no? Una brecha insalvable entre lo religioso y la vida política o la vida secular. Y justamente esa división tan categórica, esta distinción eh, taxativa, termina incluso sin que nos percatemos de ello, delimitando el espacio que en nuestro discurso y que en nuestra praxis le damos a lo judío. Termina delimitando e instaurando los contornos y los límites de lo judío. ¿Y cuáles terminan siendo esos límites? ¿Cuáles terminan siendo las lindes de lo judío? Termina reduciéndose lo judío al ámbito, a la esfera de lo privado, aquella que está completamente, categóricamente escindida de la vida pública. Lo judío, en tanto fenómeno religioso, se reduce tan solo al ámbito, al orden de lo privado, que podemos desdoblar, ¿no? en dos grandes ejes.
¿no? Por un lado, el ámbito congregacional, las 4 paredes físicas de Betel Madrid, y por el otro lado, el orden del sentir más personal. Gastón me dice, no sé si las 4 paredes físicas, hoy diríamos las paredes virtuales, ¿no? De nuestros encuentros en Betel Madrid. Te leí bien la mirada. Sea cual sea ese ámbito congregacional, es allí donde se inserta lo judío en tanto lo concebimos como un fenómeno netamente religioso. Allí en el ámbito netamente congregacional y además, o fundamentalmente en el orden del sentir personal, el sentir personal inviolable, ¿no? De nosotros como personas, como individuos. ¿Y cómo llegamos la pregunta es cómo llegamos a esta concepción eh, tan circunscripta, tan limitada y limitante de lo judío, ¿no? Que lo coloca en una esfera bien específica y delimitada de nuestras vidas. Bueno, llegamos a esto eh, tras un fenómeno que los historiadores judíos, tomando un término prestado de la historia del protestantismo, llaman confesionalismo, ¿no? La palabra confesión, confesionalismo. ¿Qué significa? El confesionalismo es un proceso a través del cual se le atribuye, a partir de la escala, el iluminismo judío que comienza allí a finales del siglo XVIII en Alemania y se difunde luego a lo largo y a lo ancho de los asentamientos judíos en Europa, y que tiene por objetivo político la emancipación de los judíos para granjearles derechos iguales al resto de los ciudadanos de sus países. Con la escala, con el iluminismo judío, somos testigos de este fenómeno, o mejor dicho, este proceso que los historiadores llaman confesionalismo, por medio del cual se le atribuye una identidad exclusivamente religiosa a los judíos. Y esto es parte, es importante entender que esto es parte de la acción programática, del programa ideológico de la escala en aquel momento. ¿Por qué? Porque la emancipación de los judíos en Europa se da según la agenda ideológica de los grandes vindicadores de la escala. Cuando el judío pasa a ser considerado un ciudadano alemán como cualquier otro, ¿no? En la esfera pública, en la esfera política y en la esfera social. Diferenciándose, sin embargo, de sus congéneres alemanes, tan solo en el ámbito particular de lo religioso, que nuevamente se inserta y se circunscribe tan solo al orden del sentir privado, personal e inviolable de la fe, de la religiosidad individual. Ahora, todo este largo preámbulo acerca de las implicancias conceptuales e ideológicas del término judaísmo en nuestro lenguaje moderno y en nuestro discurso contemporáneo, dan cuenta de que el término judaísmo, con sus acepciones principales tal como las comprendemos, tal como las entendemos nosotros hoy en día, fundamentalmente blandiendo aquella concepción que tiende a identificar lo judío, el judaísmo, con un fenómeno netamente religioso, es una construcción moderna. Es una construcción cultural y lingüística sumamente
tardía que nace, como les decía antes, con la Escalá a partir del siglo XVIII en Europa, finales del siglo XVIII. ¿No? Es un término que empieza a ser, que es acuñado, de hecho, por los grandes adalides de la Escalá, justamente para instituir esta noción que comporta, que implica, por un lado, la igualdad del judío ante sus congéneres, los ciudadanos alemanes y europeos de las distintas naciones en el plano de lo político, mientras que por el otro lado se instituye lo que podemos llamar el diferencial religioso, ¿no? De los judíos, que es referido por medio de este término que a nuestro idioma vernáculo llega como judaísmo, ¿no? En alemán el término es Judentum. Ahora, lo que quiero que hagamos a continuación, esta es la parte verdaderamente divertida de nuestro encuentro. Si nosotros asumimos que el término judaísmo proviene en verdad de una construcción moderna, lingüística y cultural, ¿no? Que nace recién a finales del siglo XVIII con la Escalá. Podríamos llegar a preguntarnos qué pasó a lo largo de todos aquellos siglos antes de la Escalá. Es decir, podemos preguntarnos si existe algún término en los textos y en los idiomas judíos antiguos que haga referencia o que siquiera tienda a definir lo judío como lo hace el término judaísmo hoy. Lo que me guía a suscitar, a traer esta pregunta, no es un afán purista por determinar qué es lo que los judíos entienden por judaísmo, a diferencia de lo que el mundo occidental cristiano entiende por judaísmo. No se trata de un afán purista porque creo yo desde mi perspectiva personal que tal perspectiva, la del purismo cultural en relación con los judíos no es susceptible de ser aplicada, ¿no? Porque lo judío no es sino el encuentro entre nuestra cultura, tradición y textos ancestrales y las culturas a los que, aunque sea una palabra bastardeada en nuestro discurso judío moderno, y el modo en que los judíos nos asimilamos a las distintas culturas locales, ¿no? Nos asimilamos en el sentido de un proceso de aculturación que nos permite ser parte de las culturas y de las sociedades a las que pertenecemos, no con una doble filiación, judíos y españoles, sino con una identidad capaz de albergar aspectos múltiples y diversos. Entonces, la pregunta que quiero que nos hagamos es si es posible hallar una definición de lo judío tal como lo judío era entendido en otros contextos, ¿no? En contextos ajenos al contexto occidental, moderno, permeado por la cosmovisión cristiana. ¿Acaso nuestros textos judíos antiguos y tradicionales tienen una respuesta a esta pregunta? Es decir, ¿acaso podemos encontrar un término similar, equivalente, afín, ni siquiera digo idéntico, afín, similar a nuestro moderno término judaísmo? Ahora, si les pido que abran los micrófonos y me
indiquen cuál creen que es el término primero que podemos encontrar en nuestras fuentes más antiguas y que hace referencia o que es utilizado como una suerte de abstracción, ¿no? Para referirse al sistema, a la batería de prácticas, de valores eh, eh, y de textos judíos. ¿Cuál es la palabra, la primera palabra que les vendría a la mente? Somos poquitos, así que creo que podemos hacer esto, nos podemos desmutear, lo pueden dejar en el chat. Pueblo. Pueblo, Iván me dice, Normativa. ¿no? Pero si tratamos de pensar en un término que haga referencia no solo al pueblo, sino al pueblo judío en particular, ¿no? Yo creo que sé, Iván, a dónde apuntas, ¿no? Apuntas al hecho de que La quizás conformación de un pueblo. lo judío no tiene que ver, sobre todo en la antigüedad, con una concepción netamente religiosa, sino más del tipo étnica, ¿no? Por ahora sí, si quisiéramos buscar una palabra que nos indique, que haga mención, que haga referencia al pueblo judío específicamente, ¿cuál sería la palabra? Normativa, leyes. Normativa. ¿Quién no veo a todos en la pantalla? No sé quién. Sí, Me lo dijo Bruria. Bruria, gracias. Bruria, soy un gran admirador de tu nombre y de la figura histórica Yo también. que lo porta. Normativa, leyes, en hebreo nos vendría quizás la palabra mitzvah, ¿no? Para representar la ley judía tradicional. Eh, es un, es una buena aproximación, ¿no? Quizás, y lo veremos a continuación acerca de cómo los judíos en la antigüedad entendían lo judío. Pero si buscamos un término que haga referencia a lo judío como un concepto global capaz de abarcar no solo, Iván, la concepción étnica, no solo, como dice Bruria, el aspecto legal y normativo dentro del judaísmo. El término más amplio que pueda abarcar y englobar todos los aspectos de la cultura, de la tradición, de la vida judía en sí. ¿Cuál sería el término que Podría ser Bene Israel. Bené Israel, ¿no? Bené Israel, que hace referencia a quién me lo dijo? Es Perdón, pero Sol. no te veo. Un segundo, a ver, vamos a A tratar de ver. buscar. Ahí está, hola Sol. Bené Hola. Israel, ¿no? Como referencia al grupo, al colectivo, ¿sí? Pero quizás no necesariamente Sol como un concepto que venga a abarcar, que venga a circunscribir como una suerte de Mm, abstracción a toda la batería de lo que entendemos por judío. No, Eh, yo creo que el concepto de judaísmo se elabora con la cautividad de Babilonia. ¿Quién me lo dijo? ¿Sol también? Sí, también. Gracias, Sol. Eh, Mira qué interesante, ¿eh? Ahora vamos a llegar a tocar un poco las implicancias de la judería babilonia, o mejor dicho, eh, del desarrollo de la cultura judía en Babilonia, eh, más específicamente de la cultura judía talmúdica y sus implicancias en la concepción de lo judío. Eh, ¿No se les viene a la mente, cuando decimos judaísmo, este término que ven en pantalla? Yahadut, ¿no? Sí, Es así como sí. en hebreo moderno, ¿no? Traduciríamos literalmente la palabra judaísmo, ¿no? ¿Cómo decimos judaísmo hoy en hebreo moderno? Fer no me va a dejar mentir. Yahadut, ¿no? Eh, la palabra Yahadut, al igual que judaísmo, hace referencia a un concepto, a una suerte de abstracción capaz de englobar todo aquello que entendemos por judío el día de hoy. Ahora, eh, les dejo un desafío como tarea para el hogar, si quieren. Eh, Busquen en las obras clásicas del judaísmo
busquen en la Torá, busquen en el Tanaj, en la Biblia hebrea, busquen en las obras rabínicas fundamentales, ¿bien? Busquen en la Mishnah, busquen en el Talmud, o mejor dicho, en los Talmudim, en el Talmud palestinense, o en hebreo Talmud Yerushalmi, busquen en el Talmud babilonio, o en hebreo el Talmud Bavli, alguna palabra en hebreo o algún término arameo que se asemeje a nuestro término hebreo moderno, Yahadut. No lo van a encontrar. No van a encontrar absolutamente ningún término, ningún concepto, ninguna palabra, ni en hebreo, ni en arameo, que haga referencia a una abstracción de lo judío, capaz de englobar todos los aspectos que hacen a la cosmovisión judía, por decirlo de alguna manera, ¿no? No van a encontrar un término de ese tipo. Es decir, de alguna manera la ausencia de un término como este nos viene a indicar, quizás, podríamos llegar a decir, la falta de necesidad de los judíos antiguos, ¿no? Por dar un concepto, un término que les permita definir, y cuando definimos acotamos, ¿no? Definir y limitar lo que entienden por judío. El primer término que podemos considerar de alguna manera, y ahora discutiremos si acaso es un término afín o no, al menos en su forma es afín a nuestro moderno judaísmo, en nuestro vocabulario, en nuestro idioma español. El primer término afín, quizás les va a resultar raro, no es ni en hebreo, ni en arameo, ni responde a ninguna de las distintas lenguas semíticas con las que los judíos antiguos tuvieron contacto y que están registradas en nuestras obras clásicas, sino que debemos remontarnos al griego antiguo. Si alguien tuvo que sufrir, al igual que yo, algunos años de griego clásico en sus estudios universitarios, va a poder leerme estas palabras que están en pantalla. A ver si alguien se anima, les permito abrir micrófonos. Tengo la transliteración, por si acaso. Judaismos. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Salvador, muy bien. Sí. La primera palabra es judaismos y la segunda es, Salvador. No sé, ¿no? Judaizo, creo. Muy bien, perfecto. Sí. Judaismos y judaizo. Aquí lo tienen en transliteración, en fonética, ¿no? Judaismos y judaizo, ¿no? Estos son los primeros términos afines con los que nos topamos en nuestros textos clásicos y que pueden atinar a definir lo judío de una manera afín o similar a tal como lo entendemos nosotros hoy. O, dicho de una manera quizás más precisa, estos términos podríamos llegar a pensar hacen referencia, y ahora discutiremos a través de su estudio en contexto, en los textos mismos, podríamos llegar a pensar que estos textos hacen referencia o son utilizados como estos términos son acuñados como una suerte de abstracción capaz de referirse a lo judío como un todo, ¿no? Judaismos, el sufijo ismos es equivalente a nuestro sufijo ismo en español moderno, ¿no? Los términos sustantivos, es un sustantivo, ¿no? La palabra judaismos en griego antiguo, que finalizan con el sufijo ismos, siempre tienen un verbo análogo, un verbo equivalente que es el que nos leyó de manera impecable Salvador, judaizo, ¿no? Que está interconectado con el sustantivo, y esto es importante, ahora van a ver por qué cuando nos sumerjamos en los textos. Les puede parecer raro que el primer término afín
sean griegos, porque me van a decir, ¿qué tiene que ver el griego con los judíos en la antigüedad? Bueno, tiene que ver muchísimo. Y esta es precisamente la razón por la cual junto con Fer elegimos esta temática para el día de hoy, ¿no? En esta época, en esta semana que nos convoca y en la que transitamos la festividad de Hanukkah, que no es sino de alguna manera una exégesis, una interpretación del encuentro entre la cultura helénica antigua y la cultura judía antigua, ¿no? Existió una cultura judía sumamente vasta y rica en el Levante, es decir, en los reinos en los que devino el famoso imperio erigido por Alejandro Magno en la antigüedad. La diáspora más famosa, que es de alguna manera la representación máxima, el epítome de la cultura judía helénica, es la diáspora alejandrina, ¿no? Que nos dio innumerables obras que casi se nos escurren de las manos, obras con un carácter judío sumamente privativo y particular, de lo más variadas y de lo más sofisticadas, desde escritos filosóficos como los de Filón de Alejandría, hasta, por ejemplo, no me van a creer, pero hasta dramas, ¿no? En el mejor estilo de los antiguos dramas griegos, como Electra, entre otros. Existen dramas judíos escritos por dramaturgos judíos helénicos. Y hay un libro particular que nos legó la judería helénica y específicamente la judería alejandrina, que es el segundo libro de los Macabeos, ¿no? En hebreo conocido como Sefer Maccabim Bet, el segundo libro de los Macabeos. Existen dentro de lo que llamamos literatura apócrifa o pseudoepígrafa, que hace referencia a los libros o a las obras vinculadas por alguna razón con la literatura bíblica, que sin embargo no lograron entrar, ser parte del canon de la Biblia hebrea. Existen 4 libros que reciben el título de Macabeos, ¿no? Macabeos 1, Macabeos 2, 3 y 4. El tercero y el cuarto no tienen absolutamente nada que ver con la historia de los Macabeos. Me van a preguntar entonces por qué se llaman los libros, por qué los llamamos Macabeos 3 y Macabeos 4. Por una razón muy simple y casi accidental, porque sus manuscritos más antiguos fueron preservados en manuscritos en los que estaban registrados también Macabeos 1 y Macabeos 2. Son obras de otro tipo que no tienen absolutamente ningún vínculo con la historia de las vicisitudes de la batalla de la dinastía Hasmonea contra el imperio griego seleucida en la antigua Judea y el devenir del reino hasmoneo. El segundo libro de los Macabeos, que es el libro que nos interesa, fue originalmente escrito en griego del más puro, del más sofisticado. Menciono esto porque quizás algunos sepan, quizás Salvador, que es nuestro experto en griego antiguo, sepa que los judíos antiguos de la diáspora helénica hablaban griego, pero por sobre todo tenían un dialecto propio, ¿no? Como el ladino de los judíos sefaradíes, como el yiddish de los judíos ashkenazíes. El idioma que hablaban el dialecto del griego antiguo que hablaban los judíos de la diáspora helénica es conocido como koiné, ¿no? Que es un dialecto, es una vertiente del griego antiguo. Pero el segundo libro de los Macabeos es un libro que está escrito en griego del más puro, no en el dialecto judeo-griego antiguo. La primera persona en llevar a cabo un estudio sistemático de las ocurrencias, de las apariciones de esta palabra, de este término en la literatura judía antigua, fue un
catedrático de la Universidad Hebrea en el siglo pasado, hoy ya fallecido. Su hijo sigue enseñando. Es uno de los profesores principales en el programa rabínico del Hebrew Union College en su campus en Jerusalén. Este catedrático, Yoshua Amir, descubrió lo siguiente. Escuchen porque es bien interesante. El segundo libro de los Macabeos, nos dice Amir, es la primera obra y de hecho el primer testigo textual en el que nos topamos con la palabra judaísmos, judaísmo, ¿no? Y no solo eso, es la primera obra, es la primera vez en la historia en la que nos topamos también con su palabra análoga, helenismos, es decir, helenismo, ¿no? Que hace referencia a la cultura griega antigua. Es decir, de alguna manera nos dice Yoshua Amir la necesidad de los judíos antiguos por definir lo que ellos entienden por su propia cultura, nace tan solo en el momento en el que se enfrentan, ¿no?, con otra cultura, con la cultura de un imperio que intenta, tal es el registro de la historia del segundo libro de los Macabeos, avasallar, ¿no?, la cultura local y los pobladores locales de la antigua Judea. Nos estamos quedando cortos de tiempo, así que voy a saltear algunas fuentes y tenía preparado para ustedes un extracto del libro de Esther en su antigua traducción al griego, en la traducción que se conoce como la Septuaginta, la traducción de los 70, pero vamos a pasar directamente al segundo libro de los Macabeos, ¿no? Vamos a leer, se los traje en español, no en griego, porque no quería darle mucho trabajo a Salvador el día de hoy. ¿Qué dice el autor del segundo libro de los Macabeos? El segundo libro de los Macabeos, por cierto, es aparentemente una suerte de síntesis, de resumen de un libro original con el que no contamos, que se ha perdido, ¿no? Que según el autor del segundo libro, era una obra monumental de vastas dimensiones y que el autor del segundo libro resume para que la historia de las vicisitudes de las batallas de los Macabeos sean más accesibles para la judería helénica, que no, a diferencia de la judería de la antigua tierra de Israel, no fue partícipe, testigo directo de aquellos acontecimientos. ¿Qué nos dice el autor del segundo libro de los Macabeos? Jasón de Cirene, o Jasón de Cirene, el autor del libro original, escribió la historia de Judas Macabeo, conocido en hebreo como Yehudá HaMaccabí, de Judas el Macabeo y sus hermanos, de la purificación del gran templo, de la consagración del altar, razones por las cuales conmemoramos Hanukkah hasta el día de hoy, como decía Fer al principio, de la purificación o la inauguración, la rededicación del antiguo templo de Jerusalén, de las guerras contra el rey Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes IV es el emperador griego Seleucida que conduce las famosas célebres batallas contra el ejército jasmoneo, y su hijo Eupator, y de las manifestaciones gloriosas de Dios en favor de los valientes que lucharon vigorosamente por el judaísmos, ¿no? Les traje esta palabra ahora sí sin traducir, para que nosotros mismos no proyectemos nuestros propios prejuicios y preconceptos sobre ellas, ¿no? Las cuales hicieron posible que estos, aunque pocos en número, devastaran todo el país e hicieran huir a los ejércitos extranjeros. Ahora, según el contexto de este extracto, uno de los tantos extractos en los que se utiliza la palabra judaísmos, recuerden, la primera vez en la historia que se acuña
Es aquí donde se acuña el término judaísmos. En este contexto, en el contexto de este capítulo en particular, sí podríamos decir que el término hace referencia a una suerte de abstracción de lo judío como un todo, ¿no? Es decir, fíjense, el autor del libro habla de aquellos valientes que lucharon vigorosamente por el judaísmos, ¿no? Podríamos llegar a decir de aquellos valientes que lucharon vigorosamente por el judaísmo, ¿no? Y aquí les traje esta traducción para que lo vean, ¿no? Aquellos que lucharon vigorosamente por el judaísmo, entendiendo judaísmo de una manera similar al modo en que nosotros entendemos hoy el concepto de la palabra judaísmo. Sin embargo, hay una traducción alternativa, ¿no? Que quiero que tengamos en cuenta antes de que nos sumerjamos en el último extracto que compartiremos el día de hoy del segundo libro de los Macabeos. Fíjense, ¿qué sucede si en lugar de traducir la palabra judaísmos allí, lo traducimos por, en lugar de judaísmo, por la causa judía, ¿no? En tanto una acción programática, ¿no? Una batería de acciones, un espectro de praxis, de prácticas, ¿no? También entra, también es una lectura posible. Y es una lectura que se refuerza cuando la comparamos con otros extractos del libro de los Macabeos donde se hace gala de este término. Fíjense lo que sucede en el 14º capítulo del libro de los Macabeos, del segundo libro de los Macabeos. Nos cuenta el autor que durante el largo periodo durante el cual se extendieron las batallas entre el ejército jasmoneo y el griego Seleucida, denunciaron los hombres de Judea a uno de los ancianos de Jerusalén. Recuerden que la palabra anciano, tanto en griego como en hebreo antiguo, no hace referencia a la senectud de una persona, sino a su carácter de sabio o de líder, ¿no? De referente, ¿no? Se denunció a uno de los líderes de Jerusalén, llamado Razi, ¿no? Hombre muy preocupado por el bien de sus conciudadanos, que gozaba de excelente fama y que a causa de su generosidad para con ellos era llamado Padre de los Judíos. Anteriormente, nos informa el autor del segundo libro de los Macabeos, en tiempos de la rebelión, es decir, en tiempos de la rebelión contra el imperio griego Seleucida, ya había sido acusado ¿de qué? De judaísmos. Había sido acusado de judaísmo. Y él con toda firmeza había expuesto su cuerpo y su vida por el judaísmo, por el judaísmos. Ahora, según este extracto, nuestra primera traducción, nuestro primer intento de traducir judaísmos por judaísmo de un modo similar a lo que nosotros entendemos por judaísmo el día de hoy, resulta un tanto difícil, ¿no? Es decir, ¿cómo una persona puede ser acusada de judaísmo? En todo caso, uno puede ser acusado de practicar el judaísmo o de saberse parte del judaísmo. Pero ser acusado de judaísmo es algo que al menos en nuestro marco discursivo genera cierta tensión, cierto conflicto, cierta dificultad, ¿no? Es por eso que quiero volver a el concepto de causa judía, ¿no? No soy yo, es un autor llamado Steve Mason, que es uno de los investigadores vivos más prolíficos y más eminentes de la literatura judía antigua, que de hecho está traduciendo haciendo una nueva traducción al inglés, traducción completa de las obras del famoso Flavio Josefo. Steve Mason dice lo siguiente: la palabra judaísmos no puede ser entendida en griego antiguo como una abstracción que hace referencia a la batería, al espectro de prácticas, de valores y de creencias judías. La palabra judaísmos
Y por eso, como les dije al principio y nos leyó de manera impecable Salvador, está siempre vinculada con un verbo griego que es el verbo iudaizó. Porque todas las palabras griegas que terminan en el sufijo ismos, nos dice Steve Mason, y la palabra judaísmos, judaísmo, no es la excepción a la regla, en realidad no son sustantivos tal como nosotros los entendemos hoy, sino que son de alguna manera verbos sustantivados, o sustantivos que actúan, que operan como verbos. Es decir, cuando nos topamos con esta palabra en los textos antiguos, en el segundo libro de los Macabim, no tenemos que entender por ella una abstracción, un concepto abstracto de lo que lo judío representa para la judería helénica en aquel momento, sino que tenemos que entender por judaísmos un llamado, una referencia a un tipo de acción, a una práctica. Y a la práctica, dice Steve Mason, en el contexto específico del Macabim Bet, del segundo libro de los Macabeos, de aferrarse a la causa judía en contraposición de la causa helénica, es decir, de los intentos de asimilación y de aculturación llevados a cabo por el imperio griego-seleucida. Es decir, que según esta lectura, que es la lectura, no es mi lectura, es la lectura de Steve Mason, este extracto en el 14º capítulo, acerca de este anciano llamado Razi, debe entenderse de la siguiente manera. En tiempos de la rebelión, Razi ya había sido acusado de qué? No de judaísmo, sino de velar por la causa judía, es decir, de actuar, no necesariamente de practicar. Razi no prendía, el judaísmo de Razi no era prender las velas de Shabbat los viernes a la noche, ¿no? Judaísmos en el texto significa velar por la causa judía, a pesar de los intentos de aculturación del imperio griego-seleucida en aquel entonces. Ahora, pasando a las conclusiones y para no quitarles más tiempo, entendiendo que ya nos excedimos unos minutitos. Lo que intentamos comprender a lo largo de nuestro encuentro es el modo en el que nosotros abordamos y entendemos lo judío, siquiera implícitamente, en el marco discursivo y conceptual de nuestras lenguas vernáculas contemporáneas. Y lo que intentamos, a la luz de los textos antiguos y de un recorrido, un recuento por la trayectoria de términos afines a nuestro moderno judaísmo, es comprender si acaso lo que nosotros entendemos por judaísmo hoy, según nuestra cosmovisión occidental, permeada sobremanera por la cosmovisión cristiana, ¿hay alguna equivalencia, alguna analogía con el modo en que los judíos en otras épocas, y especialmente con el modo en que los judíos antiguos, los judíos de la antigüedad clásica, entendían lo judío? Y lo que descubrimos en nuestro encuentro por medio del estudio de primera mano de los textos judíos antiguos es que en la antigüedad clásica, hasta el encuentro de lo judío con lo helénico, los judíos carecen de un término para referirse a aquello que ellos entienden por lo judío. Y es más, cuando se acuña un término tal, y ese es el caso del segundo libro de los Macabeos, no se trata de una abstracción, ¿no? De una referencia a un espectro abstracto de prácticas, de creencias, sino más bien que se trata de una referencia inequívoca a la acción. Es un llamado a la acción, es una referencia a la praxis, a una causa, a una actividad programática, ¿no?
No se trata de un fenómeno que requiera de devoción o ni siquiera de una articulación intelectual determinada por medio del lenguaje. Judaísmo y judaísmos para los judíos antiguos es la acción, el acto de velar por la preservación de la identidad judía de alguna manera. Ahora, a mí me gustaría proponer como conclusión final lo siguiente. Quizás la razón por la cual los judíos antiguos, y esto es así a lo largo de todas las épocas, hasta, como decíamos al principio de nuestra charla, hasta el siglo XVIII con la Escala, la razón por la cual los judíos a lo largo de su larga y vasta historia, en sus textos y en sus idiomas particulares y privativos, carecen de un término análogo, un término equivalente a nuestro moderno judaísmo. Quizás tenga que ver con el hecho de que lo judío se entiende, se sabe algo indecible, algo inefable, algo que no es posible articular, abarcar por medio del lenguaje, ¿no? Porque darle un nombre a algo, definir algo, implica delimitarlo, ¿no? Implica delimitar en el sentido de marcar sus límites y colocarlo, como hablábamos al principio, en una esfera específica de nuestra propia experiencia humana, ¿no? En nuestro caso, la palabra moderna judaísmo nos remite a una esfera específica, la esfera de lo religioso y de lo privado, ¿no? Pero para los antiguos, y también para los judíos modernos hasta la Escalá, hasta de hecho la emancipación, la falta de un término que defina, que limite lo judío, quizás da cuenta, sobre todo y fundamentalmente, de una concepción diametralmente opuesta a la nuestra respecto de su abordaje de lo judío. Se trata de una concepción en la que lo judío no se reserva a un dominio particular, a una esfera determinada de nuestra experiencia, de nuestra vida, al orden de lo ritual o al orden de la creencia, sino que lo judío circunscribe y rodea la vida de todos aquellos que se hallan, que se saben, ¿no? En su marco y en su seno de una manera cabal y absoluta. ¿Qué nos queda? No nos queda nada, tan solo que ustedes nos indiquen el puntaje de esta charla. Se lo pueden luego transmitir por privado a nuestro querido amigo Fer. Dejo de compartir pantalla para que nos veamos las caras y para que podamos compartir unos minutos, si es que ustedes, por supuesto, tienen tiempo para eso. Gracias, Jordán, gracias. Súper profundo que nos da tela para empezar recién ahora, otra hora, a poder preguntar. ¿Se puede hacer preguntas? ¿Por mí? Ok, bueno, aquí va Iván, entonces. Una pregunta rápida y un comentario. Respecto a la palabra judaizar, también existe en castellano. Yo que me he leído decenas de sentencias de los tribunales de la Inquisición, a los judíos en España se les acusaba no por ser judíos como etnia o como pueblo, sino por prácticas judaizantes. Es decir, por no ir, yo qué sé, por estar los viernes a la noche en casa, por hacer fuegos falsos, por no comer ciertas comidas. Entonces, bueno, me ha recordado simplemente ese término de judaísmos, de judaizar, que es precisamente lo que hacían en España los judíos en esa época. Esconderse, o más o menos, o a intentar asimilarse siguiendo las prácticas. Por tanto, no es un término que venga por la raza, etnia o por pueblo, sino por la práctica. ¿Y qué tipo de palabras, esto es la pregunta, qué tipo de palabra, concepto, término se puede usar para definir, en vez de judaísmo, a la vista de, no sé, que es un término moderno, pues desde la Escala hasta ahora? ¿Qué otros términos se pueden utilizar para referirse a todo lo anterior? Muy buena pregunta.
A ver, empecemos con el primer comentario. Bien, yo, como les contó Fer, hace poco tiempo que estoy aquí en Lima, hace 2 años, que llegamos aquí, después de haber vivido casi una década en Israel. A raíz de mi llegada a Lima, empecé a ahondar en literatura histórica acerca de la Inquisición y particularmente de la Inquisición y su rol en Sudamérica, ¿no? Ustedes saben que en Lima particularmente operaba el mayor tribunal inquisitorial de las Nuevas Américas, de las Nuevas Indias, perdón. Un tribunal con un peso, con una envergadura similar al del Tribunal Inquisitorial de México, ¿no? Incluso más antiguo que el de México. El Tribunal de Lima es un tribunal más inquisitorial más antiguo que el que fue instituido en México. A raíz de nuestra experiencia aquí en Lima empecé a indagar en literatura acerca de la Inquisición, en la historia de la Inquisición y particularmente su impacto aquí en Sudamérica, en Lima y en Perú en particular. Y como tú dices, Iván, el verbo judaizar es uno de los verbos, quizás el verbo más frecuente que uno puede encontrar en los registros inquisitoriales, ¿no? Por parte de los jueces de la Inquisición respecto de las prácticas de los reos de la Inquisición, de quienes son acusados o sospechados de llevar a cabo prácticas judías. En términos inquisitoriales, prácticas judaizantes. Daniel Boyarin, a quien cité al principio de la charla, tiene un libro que, Iván, si te interesa el tema, te lo recomiendo. Él no ahonda mucho en este tema, pero si mal no recuerdo, tiene un capítulo en el que someramente hace referencia a esto. El libro se llama, si mal no recuerdo, se llama Judaism, así de simple, como judaísmo en inglés. No hay traducción en español, está solo disponible en inglés el texto, pero lo pueden conseguir en Kindle, seguramente. Boyarin hace referencia al uso del término judaísmos y al verbo equivalente en griego antiguo judaizo, ¿no? Judaísmo y lo que nosotros podríamos traducir literalmente, no necesariamente conceptualmente, como judaizar, ¿no? Boyarin lo que sostiene es que el término comienza a ser utilizado por los antiguos padres de la Iglesia a partir, ¿no?, de su uso en el seno de la judería helénica. Y es una palabra y es un verbo específicamente, judaizo en griego, que es utilizado no recuerdo si en los evangelios, hay que chequear a Boyarin, pero seguro que en los antiguos escritos de los padres de la Iglesia, para referirse a aquellos que mantienen ciertas prácticas judías. Pero Boyarin sostiene que en aquellos escritos la acepción particular del verbo judaizo, que nosotros podríamos traducir de nuevo literalmente y no conceptualmente como judaizar, dice Boyarin, hace referencia al acto de profundizar en textos judíos. Es decir, los padres de la Iglesia usan ese verbo para referirse al acto de la exégesis o de la interpretación de los textos judíos antiguos. ¿Qué significa judaizar para los antiguos padres de la Iglesia? Significa leer textos judíos, ¿no? Embarcarse en el estudio de textos judíos, ¿no? Bruria nos dice, San Pablo es quien más trata judaizar, ¿no? Puede ser. No lo sé a ciencia cierta, habría que empezar a chequearlo por Boyarin. Lo que sí te puedo decir, Iván, al respecto, es que Boyarin hace referencia, ¿no?, a la trayectoria también del verbo judaizar.
no recuerdo que haga referencia específica al uso que se le da en los registros inquisitoriales, sino que más bien hace referencia a sus acepciones antiguas, ¿no? Y esta es la acepción principal según Boyarin, ¿no? La de indagar en los textos judíos. Lo cual no es descabellado, porque la palabra helenismos, de la que hablamos antes, y que les dije es acuñada de alguna manera por primera vez también junto con la palabra judaísmos en el segundo libro de los Macabeos, es utilizada también, estoy hablando de la palabra helenismos, ¿no? Helenismo, es utilizada también en distintos textos o incluso en inscripciones funerarias, o en distintas placas que los arqueólogos han encontrado a lo largo del Levante, pero que hace referencia no al acto de pertenecer a la cultura helénica, sino al acto de hablar con propiedad el griego. Helenismos y su verbo helenizo, en griego antiguo, hacen referencia a la acción de hablar con propiedad del griego, ¿no? Una persona que habla con propiedad, que habla de manera elocuente, que habla correctamente el griego antiguo, es una persona que se considera heleniza, ¿no? No en el sentido de intentar aculturizar a otra persona a la cultura griega, sino en el sentido de hablar con propiedad el griego, ¿no? Alguien me decía por el chat, tengo una pregunta. Bruria. Iván, no, olvidé la segunda pregunta de Iván. Iván nos preguntaba cuál es el ¿Quieres seguir término. con Bruria? Que sí, que no hay tiempo. No, tranquilo, vamos a intentar responderlo en un minuto. ¿Cuál es el término más idóneo, preguntabas, para referirse a lo judío hoy, sabiendo cuál es el bagaje de connotaciones con el que carga la palabra judaísmo? Es una buena pregunta y yo creo que estará sujeto al sentir y a la posición ideológica de cada uno y cada una. Yo te voy a decir cuál es mi posición al respecto. A mí me gusta hablar no de judaísmo, sino de judaísmos, en plural. Es decir, de los distintos abordajes posibles, de las distintas formas y maneras en las que es posible vivir, estudiar, indagar y practicar lo judío. Bruria. A ver, entonces si helenismos es hablar hebreo, judaísmos implica solamente hablar hebreo. Helenismos es hablar griego. Hablar griego, sí, perdón. Entonces judaísmos es hablar hebreo, pero tiene una connotación también cultural y religiosa. Y también de nación, ¿no? Claro, pero fíjate. La palabra helenismos, y esto es algo que trata Yoshua Mira, quien mencioné a lo largo de la charla. Fue el primer catedrático en investigar sistemáticamente la proveniencia del término moderno judaísmo y de sus raíces en los textos judíos antiguos. Yoshua Mir dice lo siguiente: tenemos por un lado el tándem judaísmo-helenismo en el segundo libro de los Macabeos, ¿no? Palabras que son utilizadas allí de manera particular para hacer referencia a los actos de, por un lado, aculturación, o los intentos de aculturación por parte del Imperio Griego Seleucida, o al acto o al intento que consiste en preservar la cultura, o tú habías dicho al principio, ¿no? Me parece, la ley, el nomos judío en sí. Ahora, por otro lado, tenemos el uso de la palabra helenismos en otras fuentes, ¿no?
en fuentes no necesariamente textos judíos. En esas fuentes, dice Yoshua Mir, que son más tardías que el segundo libro de los Macabeos, la palabra helenismos es utilizada allí no en este sentido de aculturación, sino en referencia a las buenas prácticas del lenguaje, ¿no? Es allí donde entra en juego esta segunda acepción de la palabra helenismos, ¿no? En el caso de judaísmos no tiene que ver necesariamente con el uso de un lenguaje judío en particular, ni el griego, ni el griego o el koiné, el dialecto judío, el dialecto griego de los judíos antiguos, o el hebreo u otros idiomas judíos. De todas formas, el judaísmo siempre ha estado expuesto, pues, desde el exilio a Babilonia, y anteriormente ha estado expuesto a otras culturas, asimilación de otras culturas. Nos enriquece, nos empobrece. Actualmente, ¿Es una pregunta? sí. Voy por la primera respuesta implícita. Nos enriquece. La palabra, lo dije de manera quizás muy sucinto, muy elíptica en la charla. El verbo, la palabra, perdón, asimilación, es una palabra que hoy para nosotros en el discurso judío moderno ha sido tan bastardeada, ¿no? Que tan solo para nosotros entraña acepciones negativas, ¿no? Asimilarse equivale a perder todo vestigio de la propia judeidad, todo vestigio de la propia identidad y del orgullo judío, ¿no? Mientras que la asimilación como proceso cultural no es sino el hecho innegable de la aculturación de los judíos como minoría, ¿no? A las distintas culturas nacionales y particulares de las que forma parte, ¿no? De las que forma parte de manera integral, de manera cabal, ¿no? Y el encuentro con esas otras culturas, esa asimilación, esa aculturización, creo yo, no solo, Bruria, que nos enriquece, sino que es lo que de alguna manera ha permitido, y esta es mi postura personal al respecto, no me citen, es lo que le ha permitido al judaísmo sostenerse a pesar de todos los embates de la historia a lo largo de los siglos, ¿no? Esta capacidad de poder amoldarse al distinto sentir, a las distintas cosmovisiones, a las distintas prácticas, a los distintos idiomas. Fíjense, nosotros estamos hablando en el marco de una comunidad judía española del siglo XXI, español en torno de una pregunta de carácter quizás existencial para nosotros judíos modernos hoy. Estamos llevando a cabo toda esta charla en español como el idioma en el que no un idioma ajeno, el idioma que respiramos, ¿no? El idioma que vivimos, que es nuestro, ¿no? Yo creo que el encuentro con otras culturas y la disposición a asimilarnos en el sentido de abrevar en otras culturas mientras mantenemos nuestros atributos particulares, nos enriquece. Hanukkah es quizás la epítome, ¿no? Corriéndonos quizás del discurso más bélico, más belicoso, más militarista que cobra en nuestros días esta celebración. Quizás Hanukkah en otro plano de sentido no tenga que ver sino con esto que estás trayendo tú a colación, Bruria, con lo trascendental para la cultura judía del encuentro con otras culturas.
Yo creo que, quisiera, con tu permiso, Yarden, poder darle un Lo cierre, tienes, por favor. poder darle un cierre a un shiur tan lindo antes de que nuestra sala se nos vaya desgranando de a poquito y podamos agradecerte entre todos. No solamente comparto, no sé si a alguien le importa que yo comparta, ¿no? Pero comparto que nos enriquece y agrego que es absolutamente inevitable para los judíos y las comunidades judías, es absolutamente inevitable respirar otros aires, y incorporarlos como los aires propios también, en un corto, mediano o largo plazo, inclusive acá en Israel. Y es muy difícil de explicar cómo uno se puede llegar a asimilar, pero aquí en Israel sucede esto de judíos que no comparten más que algunas cuestiones folclóricas, pero bueno, eso sería tema para otra charla, ¿no, Yarden? Cuando quieran. De hecho, Fer, creo que el hecho de que estemos hablando de Israel como un Estado moderno en el nuevo orden de las naciones ya da cuenta de la aculturación de los judíos a la cultura imperante, ¿no? Claro. Sí. ¿Cómo se llamaba el primer líder de los Maccabim? Todos lo conocen. Matitiau, ¿no? Un nombre hebreo. Sus hijos, Judá, Shimón, el primer líder político de la dinastía Hasmonea, Shimón, ¿no? El último de sus líderes, ¿cómo se llamaba? Alexander Yanai, ¿no? Nombre griego. Porque incluso los hasmoneos que pelearon contra los griegos seleucidas, inevitablemente, como dice Fer, se aculturizaron, se asimilaron a la cultura de la época, su reino adoptó las formas políticas de un antiguo reino helénico. Para cerrar, Fer, sobre lo que decías, decías correctamente, la asimilación, el abrevar, el respirar otras culturas y transformarlas en parte de nuestra propia cultura e identidad es algo inevitable, ¿no? Hannah Arendt, a quien mencioné durante la charla, dice, la asimilación en la experiencia judía como fenómeno es un hecho innegable. Después, dice Arendt, la asimilación se puede tornar en ideología, ¿no? En ideología que se desdobla en a favor o en contra asimilación o en a favor asimilación, ¿no? Pero la asimilación como aculturación, ¿no? Remozamiento de lo judío a la luz de otras culturas es algo inevitable. Fer, todo tuyo. Yasher Koyach, Yarden, muchísimas gracias. La verdad fue un cierre de este ciclo que lo empezamos lo soñamos con mucho cariño, lo soñamos en conjunto con la Keilah, con Gastón principalmente, con la Junta Directiva, lo soñamos con cariño, lo programamos, lo planificamos con mucho cariño, lo llevamos adelante con muchísimo cariño y lo estamos terminando también con la frutilla del postre, así que te agradezco especialmente, Yarden. Espero contar con tu sabiduría en un próximo ciclo que esperemos que podamos hacer el próximo año. Y agradecerles a cada uno y principalmente a la comunidad por llevar adelante este proyecto tan hermoso y esperando verlos a cada uno el año próximo cuando reeditemos el ciclo Dalet número 2, la edición número 2, o el Dalet Reloaded. Bueno, ojalá que sí, y que nos veamos en persona también. Amén, así es.
Bueno, muchas gracias, Yarden. Interesantísima la presentación y conocer la etimología también de esta palabra que tanto nos encierra más que abrirnos. Y bueno, por mi parte eso, agradecerte y corregir a Fernando de que esta es la segunda edición, la segunda temporada de Dalet y vamos a por la tercera el año que viene. Muy bien. Bueno, abrazos a todos y Hanukkah Gracias a todos, gracias a todas. Gracias a Un abrazo todos. grande. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, chao, chao, gracias. Hasta luego.